¿Cómo te surgió la idea de ser terapeuta? ¿De dónde Pues yo creo que fue como me surgió la idea de ser terapeuta. Bueno, primero me surgió la idea de ser psicólogo. Eh, yo supongo que tuvo que ver con varias cosas, ¿no? Desde algo muy prosaico, que era que yo estaba bastante gordo. Eh, y con 13, 14 años, eh, pues yo tenía problemas con las chicas. Y problemas con las chicas es que no era el chico que le gustaba a las chicas, en el sentido que yo quería gustarles, de rollo. Yo era el amigo, digamos, ¿no? Y yo supongo que generé ahí mucho resentimiento y yo creo que la primera idea de ser psicólogo, que después fue terapeuta, fue para hipnotizar a las chicas o hipnotizar a la gente, es decir, para poder comerle el coco a la gente y que el otro hiciera lo que yo quisiera. Y lo que quisiera en ese momento yo pensaba en la chica y se puede uno imaginar lo que uno quería, ¿no? Así que yo hipnotizar? quise ser psicólogo muy jovencito, 13, 14 años, yo tenía claro que quería. Claro, no me lo decía a mí mismo de esa manera entonces, obviamente, ¿no? Pero como una manera de... Yo recuerdo que las primeras cosas que estudiaba era hipnosis, era como deséame, deséame, es como si fuera una cosa de ese tipo, ¿no? Eh, También en esa época, 13, 14 años, para mí hay un viaje anterior a Francia, a casa de un amigo, donde yo lo paso muy, muy mal, muy mal. Es yo creo que fue, no sé si el primero o el segundo crack de mi vida. El primero seguramente fue un accidente físico, una noche en la que, por lo que después supe que se llamaba un falso grupo, eh, yo estoy a punto de morir. Mis padres salen al cine y me quedo con una tía mayor y empiezo a ahogarme, dos de burro, de tal manera que después me cuentan que el médico, que era mi tío abuelo, digamos hermano de mi abuelo, tiene que decidir si abre la garganta o no. Si la abre, me parece que la cosa es, si la abre y no es group, yo muero, y si no la abre y es group, yo muero. Total, que decide bien, no la abre, no era group. Y yo recuerdo que esa es la primera cosa. Yo tengo ahí 7, 8 años, ¿no? Muy física, mucho de miedo, mucho de... Y luego con 13 años aproximadamente yo voy a Francia un mes a casa de un amigo, yo lo paso fatal. Por tipo de carácter yo soy alguien optimista, la vida de color de rosa, una familia también. Y ahí caigo en la cuenta de que la vida no es de color de rosa, de que la soledad es muy fastidiada, de que yo soy menor que mi amigo, que además es guapo, las chicas le hacen caso a él, a mí no, yo me siento muy mal, me siento solo porque es la primera vez que yo estoy un mes sin mis padres, fuera de todo el entorno familiar, en otro país, en otra lengua. En ese momento entre Francia y España había una diferencia social muy importante. Yo ahí, por ejemplo, hago cosas que no había hecho nunca, ¿no? Montar en piragua, ir en velero, montar a caballo. Yo recuerdo, había montado en caballo en los ranchitos que se montaban en Valencia, que eran palitos y eran el caballo este que lo han montado 800.000, que era, por ahí era a galope, ¿no? Entonces fue como de repente descubrir un mundo. Y yo supongo que eso tuvo algo que ver con lo de ser psicólogo, terapeuta, en el sentido de que yo ahí me quedé con una gran pregunta de qué pasa aquí, ¿no? ¿Quién soy yo? La famosa pregunta. Pero también, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es mi verdad? Una cosa de ese tipo. Y tercer factor, resumiendo, yo en esa época, 13, 14 años, yo tengo una inquietud, hoy se llamaría
ecológica esa palabra, entonces esa palabra prácticamente no se utilizaba más la palabra alternativa, ¿no? Yo busco y entro en contacto con todo lo que entonces era el mundo alternativo, revistas como Ajo Blanco, El Viejo Topo, fanzines, energías alternativas, salud alternativa, toda esa cosa alternativa, ¿no? Todo lo que no es oficial. Y ahí me hago editor, es decir, empiezo a publicar unas cosas que se llamaron fichas de vida alternativa, que son copias que yo hago de cosas que está haciendo un tal Daniel en Francia. Yo tengo de siempre muy buena capacidad de síntesis extractar, y entonces yo la utilizo para hacer esquemas, y eso lo publico, lo vendo, recuerdo que eran a 10 pesetas, 5. Bueno, yo llego a vender entre los 13, 14 años y los 17 que paro, unas 5.000 fichas por correo y a veces una a una. Entonces yo me hago con un fichero enorme de gente y contacto con un mundo entre los que está lo que se llama psicología humanista. Yo descubro a Reich, por ejemplo, la antipsiquiatría, todavía no la Gestalt, ¿no? Y yo creo que eso a mí me tira de tal manera que después yo tomaré contacto antes de empezar la universidad, en la que voy a estudiar psicología y pedagogía al mismo tiempo. Tomo contacto por primera vez con un discípulo de Portuondo, que era un psicólogo cubano afincado en Barcelona en una escuela, y un discípulo suyo que está haciendo la mili en Valencia, Román Chancho, organiza un grupo que empezamos a trabajar desde Rocha, proyectivos, y acabamos con un maratón, ¿no? Un maratón en el que yo me pongo desnudo por primera vez frente a un grupo, en fin, que lo hacemos en una casa donde yo he pasado los veranos. Ya me aquello me tira, ¿no? Después de ahí ya empezaré, y yo empiezo a trabajar como terapeuta antes de ser psicólogo, y esto, hay mucho movimiento ahí, y en ese contexto voy a descubrir un poco más tarde la Gestalt.